Buenas, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Gracias por seguir acompañándonos durante todo este tiempo en este viaje, en este estudio de la palabra de Dios, específicamente basada, claro, en la palabra de Dios, pero con una guía instructiva como lo es el folleto de Escuela Sabática. Durante todo este trimestre hemos estado estudiando un mensaje céntrico de todo el estandarte adventista. Y queremos seguir estudiando esta vez con el título del El espiritismo desenmascarado. Vamos a ver cómo hemos desenmascarado toda esta situación de lo que es el espiritismo y si nosotros todavía en este tiempo seguimos viviendo o ya hemos dejado que el espiritismo deje de permear nuestras vidas. Así es que no te pierdas ni un minuto de esta presentación. Muy buenas, mis amigos, mis hermanos. Qué bendición una vez más estar con ustedes en el estudio de la Escuela Sabática. La verdad es que hemos aprendido mucho sobre este tema del conflicto, el gran conflicto, ¿no? Y dentro del marco del conflicto, entonces vamos a estudiar el espiritismo. Así es. ¿Cuál es el papel que juega o que jugará el espiritismo en este conflicto final? Pero antes de te invitamos a que compartas, comentes y te suscribas a nuestro canal. Antes de iniciar, quiero que por favor me acompañes con una palabra de oración. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, ante ti estamos para pedir la bendición de tu Espíritu, que al compartir tu palabra, Él nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el espiritismo desenmascarado. Vamos a ver que, primero, lógicamente, lo primero que debemos de hacer así como un ejercicio de descifrar qué es el espiritismo. Correcto. Cuando uno escucha la palabra espiritismo, y hablo de definición práctica, uno lo asocia de manera directa con la consultoría a medium, o lo asocia, vamos a decirlo, a la brujería, Exacto, o a la hechicería, o a ese tipo de cosas. Yo puedo decir que eso es una degradación del espiritismo, porque el espiritismo, en síntesis, es una religión basada en el criterio humano, no en la palabra de Dios. O sea que una religión humanista, hablando en el término básico de la filosofía, depende o está suscrita al espiritismo. De hecho, el origen del espiritismo está en Génesis capítulo 3, con Satanás. Satanás es el originador, o es el, vamos a decir, precursor del espiritismo. Okay. ¿Y en qué basó él en qué se basó él para esto? Bueno, le digo al hombre, no morirás. Yeah. O sea, Dios miente, la palabra de Dios Dios no cumplirá lo que él dice, por lo tanto, la manera en que tú haces las cosas, tú serás tu propio Dios. O sea, la base del espiritismo es en creer al hombre que él puede ser Dios. Ok, o sea que la base del espiritismo es quitar a Dios de su lugar para querer entronizar al hombre. Correcto. Interesante, pero vamos a verlo durante toda la sección del folleto y queremos ver el texto para memorizar. Que dice de la siguiente manera: el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes
a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La parte del sábado habla del asunto de los estados de los muertos y que es como citábamos al principio, Génesis capítulo 3, Satanás le dijo al hombre que no morirás. Ahí está la base. Y está la parte, pasaríamos al domingo, cuyo título es Las consecuencias mortales del espiritismo. Estamos viendo que la base central de esta lección del folleto es la muerte. Es el estado de los muertos. El estado de los muertos. Porque el espiritismo, como bien habías explicado más temprano en el comentario, según la Génesis capítulo 3, tiene su base en que el hombre en sí no muere, sino que pasa a otra etapa de la vida. Correcto. Ese es el principio del espiritismo. O sea que el ser humano no deja de existir. No deja de existir. Sino que lo que tiene son etapas. Lo que es contraproducente con la palabra misma llamada muerte. O sea, la muerte y pasar a otra etapa de vida no es congruente. Correcto. Porque la muerte en sí, su significado en la raíz misma, es la inexistencia, dejar de existir. Y hemos visto durante mucho tiempo muchos estudios sobre cómo grandes religiones de nuestro mundo, de hecho, las religiones más populosas, más grandes y más llamativas en nuestro mundo, creen en una etapa diferente de la vida o en una dimensión astral de la vida cuando el individuo pues muere. Y vemos que dentro de la misma religión cristiana, pues son muy pocas las iglesias que creen en la muerte tal cual está en su sentido bíblico. De hecho, uno de los pilares del movimiento adventista en sus inicios es la no inmortalidad del alma. O sea, una de las verdades que el Señor le delegó a este pueblo era predicar que no hay vida después de la muerte. De hecho, hay una cita en el Espíritu de Profecía, específicamente en primeros escritos, donde el hermano Guay hace la referencia que verdad presente para hoy es exactamente el estado de los muertos. Asociado a lo que fue la lección pasada, la violación a la ley de Dios. La violación a la ley Porque de Dios. la violación a la ley de Dios es lo que trae como consecuencia la muerte. Entonces, si nosotros podemos unir lo siguiente, si la ley de Dios está abolida, entonces Dios me garantiza la vida aún yo peque. Exacto. Eso es lo que Satanás le dijo a Eva de otra manera. No, ustedes pueden pecar, no morirán. Sí, porque el hombre peca, muere. Entonces Satanás dice, ¿cómo yo justifico esto? Porque ahora está muriendo el hombre. Lo que hace es que levanta una nueva teoría de que la muerte ahora ya no es la muerte, sino el pase a otra dimensión. A una vida mejor. O sea que tú sigues vivo y por eso toda esta teoría de la reencarnación, toda esta teoría del infierno, toda esta teoría del purgatorio, toda esta teoría del limbo, toda esta teoría... O sea, son diferentes teorías para querer justificar la mentira de Satanás dada en Génesis. Hay un asunto que está envuelto en esto y es que Satanás lo que ha logrado es llevar al ser humano a pensar de que el ser humano es una entidad divisible, no indivisible. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el alma es una cosa y que el cuerpo es otra cosa. O sea, que si yo me muero, mi alma sigue viva aunque mi cuerpo se murió. Exactamente. O sea, que mi conciencia está en otro espacio y que mi cuerpo está en otro lugar distinto a donde está el alma. De hecho, el principio filosófico de los antiguos griegos, específicamente Aristóteles, es que el cuerpo es la cadena del alma, es la prisión del alma. Entonces, como es la prisión del alma, él hace una división total entre el alma y el cuerpo, y cuando tú mueres, lo que muere es el cuerpo, esta parte física de carne, pero tu alma empieza
Eso simple y llanamente es la misma filosofía satánica Sí. mostrada a Eva antes del pecado. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, Job 7 al 9, Isaías 8, 19 y 20, hablan claramente de que los muertos nada saben. O sea, yo creo que no podemos meternos tanto en la bibliosofía de estar explicando cosas cuando la Biblia habla claramente de que los muertos nada saben. O sea, Simple. yo entiendo que la Biblia habla muy claro sobre el estado de los muertos. Ahora, ¿cuál es una consecuencia, como dice la lección del domingo, cuál es una consecuencia de creer que hay vida después de la muerte? Bueno, ahí viene la consultoría, de consultar a nuestros seres queridos. De hecho, para pasar, ¿verdad?, la parte del martes, que es la muerte en el Antiguo Testamento, sí, perdón, la del lunes, la muerte en el Antiguo Testamento, quiero referirme a lo que has tocado sobre la consultoría. He estado viendo ahora con todo este asunto de la inteligencia artificial, que siguiendo el mismo patrón que Satanás ha seguido desde el principio de la tentación a Eva, miren que todavía lo estamos viendo hoy y el mundo ha sido gravemente afectado con esto. ¿Saben lo que están haciendo en la inteligencia artificial ahora? Ponen la voz del individuo, o sea que tú puedes clonar tu voz, y a través de la clonación de tu voz y ciertas especificaciones de esa persona, o sea, nació en tal año, es hijo de fulano, es hijo de fulana, la inteligencia artificial recoge todo lo que supuestamente fue la vida de ese individuo y ahora tú puedes preguntarle a la inteligencia artificial como si fuera el individuo. Vaya. Y la inteligencia te va a contestar conforme a las experiencias que ese individuo vivió. O sea, estamos diciendo que la inteligencia artificial tú le diste los datos de que se casó en tal año con tal esposa. Ya la inteligencia artificial recoge todos los datos de esa señora y lo integra a ese conocimiento. Recoge todos los datos de los hijos de ese individuo y los pone acá. Recoge cuando se casó, cuando se nació, cuando todo esto. Ok, ¿qué sucede? Que la inteligencia artificial ahora tiene los datos suficientes para contestarte como si fuera ese individuo, porque ya tiene los datos que tú le has dado. Y entonces es la nueva manera de cómo la gente está queriendo supuestamente consultar a los muertos. Es simplemente un engaño satánico mortal el que los individuos están viviendo. Esto se está poniendo cada vez más fino, espiritualmente hablando, porque fácilmente alguien puede decir, no, pero que eso es inteligencia artificial. Yo sé que eso no es, que ese no es mi papá, que esa no es mi hermana, pero las emociones que despierta el tú de algún modo ponerte otra vez en contacto con la información de un ser querido que murió, eso despierta en ti cosas que no deben suceder. Ahora bien, con respecto a la consecuencia del espiritismo, no solamente está la consultoría, están las formas de conseguir cosas a través del espiritismo. De hecho, salió reciente, por ejemplo, en nuestro país, que se juega mucho al béisbol, dijo uno de los peloteros más famosos de nuestro país, que dice que el béisbol está lleno de misticismo, de brujería, Sí, es cierto. de todo ese tipo, y te lo está diciendo alguien que posiblemente lo practicó, que posiblemente tuvo que, como dice, darse un baño de tal cosa cuando estaba Vaya tal cosa, para mal, que el brazo, etcétera. esto, exactamente. Y hay que decir que el espiritismo tiene poder. Lo único que el espiritismo no puede hacer es dar vida, porque eso es exclusivo de Dios. Pero todo lo demás, el espiritismo lo puede falsificar, hacer una copia genuina de lo que es original. Claro, y en la parte del lunes la podemos ver con la muerte en el Antiguo Testamento. Como, claro, el caso que se podría poner ahí, el caso de Saúl. Cuando Saúl vio que él conocía bien al profeta. Saúl conocía bastante bien a Samuel. Y cuando él busca, por medio de una medium, la consultoría de Samuel,
el mismo Saúl no podía identificar que era un demonio. No. Porque era la voz de Samuel, era el físico de Samuel, y era, porque no es solo la voz, tú sabes cómo te contesta tu esposa. Satanás ha estudiado tan bien a los seres humanos que cuando tiene el interés de que el ser humano entienda que es un muerto que está hablando, sabe cómo esa persona pensaba y trata de responderte de la misma manera. Correcto. Entonces, cuando vemos en el Antiguo Testamento, lo que vemos es a un Dios constantemente condenando esta práctica. El asunto de la adoración a los muertos, el culto a los muertos, tanto así que el Señor daba órdenes de manera continua a los reyes que sucedían en el trono de Israel, a que cuidado con relacionarse con las naciones paganas. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la religión hoy día como algo aislado del estilo de vida. Y nunca es así, nunca ha sido así. Nunca ha sido así. Satanás, es todo lo contrario. Satanás ha querido que se vea de ese modo para él poder introducirse en los otros aspectos, por los otros aspectos de la vida de la persona. Los israelitas, el Señor le prohibía la asociación con las naciones paganas. ¿Por qué? Porque lo que era la economía, la política, ¿qué otro aspecto de la sociedad? Economía, política, todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales y el desarrollo de una nación estaba cimentado en la aprobación o desaprobación de alguien que ya había muerto. Claro. Sí, porque todas las religiones antiguas incidían de manera muy directa en la cultura de esa sociedad. Esa es la palabra que andaba buscando. Incluso cuando nosotros vemos los deportes hoy, pero todos sabemos que los deportes tienen su origen en Atenas. Pero esos deportes no solo tienen su origen en Atenas, sino que tienen sus orígenes en todo el sistema religioso griego. Correcto. O sea, eso es así. Y no solo eso, sino que también, como bien lo explicaba, toda la economía, todo el movimiento hogareño, toda la parte agricultura tenía su fin en la parte religiosa. Israel no era la excepción. Correcto. Todo el sistema israelí, todo tenía que ver con la parte religiosa. Lo que Dios siempre estaba cuidando es, miren, si descuidamos la parte religiosa y ustedes empiezan a hacer lo mismo que hacen los paganos, todo el sistema de vida se verá afectado. Claro que sí, porque sus creencias y lo que tiene que ver con la parte más importante de la vida, que tiene que ver con la devoción, se iba a torcer totalmente. Entonces, la muerte en el Nuevo Testamento, ¿cómo manejó Jesús el tema de la muerte? Me maravilla cómo Jesús manejó eso, porque había una polarización demasiado... quizás no sería una polarización la palabra correcta, que no eran dos, sino que había todo un sistema muy diferente cuando Jesús viene, porque tenemos una parte fuerte de la religión judía que entendía que no había, o sea, se había ido tan lejos en la parte de la muerte que decía, mira, después de la muerte ya, o sea, no hay más nada. Que es otra forma de espiritismo. Porque eso es lo que hace Satanás. Te diversa de tanta manera para que sea lo más cómodo por ti, donde tú más cómodo te sientas, ahí te quedas, pero al final sigue siendo contraproducente a la palabra de Dios. Correcto. Entonces Jesús, ahí tenemos varios, en la Biblia aparecen varios de los milagros de Jesús que tenían que ver con personas que habían muerto. Está Lázaro, que es uno de los más famosos, que aparece en el libro de Juan capítulo 11, versículo 11 al 14, al 21. Y Jesús dijo claramente que la muerte es un sueño. Sí. O sea, no hay conciencia. No hay conciencia. Pero me llamó también... Y hay un punto con respecto al caso de Lázaro que ha dado pie a que muchas denominaciones protestantes establezcan como sistema de creencia el asunto del infierno. Como que hay un infierno actualmente. Como que o sea,
Yo quisiera ver cómo logran ellos tener una coherencia con la segunda venida de Cristo y con los muertos que se van al infierno. Porque fíjate qué cosa, algunos muertos se van al infierno, pero los salvos no se van al cielo, sino que esperan al Señor cuando venga. Entonces, ¿cómo es que yo puedo decir que hay muertos que si se portaron mal se fueron para el infierno? Ahora, pero que los salvos no se van al cielo. Bueno, mira, con el caso de Lázaro, que es bastante interesante, sucede que no hay nada escrito en cuanto a la experiencia de Lázaro en la muerte. Ni siquiera relatado por él mismo. Un caso que debería llamarse la atención. Entonces nos podríamos preguntar, muchos de los autores bíblicos, Mateo, no se le acercó a Lázaro y le preguntó, claro que sí, brother, tú duraste 3 días en esto. 4. Sí, 4. Tú duraste 4 días. Ay, ¿qué hay después de ahí? ¿Tú crees que no sería, o sea, no llamaría la atención si sucediese hoy en día? Imagínate que en tu casa, al lado, el vecino, para que, como dice un dicho dominicano, que para que la cruz vaya a mi casa, que vaya a la del vecino. Imagínate que el vecino murió, lo enterraron 4 días, un asunto, una cosa, se enterraron al vecino, el vecino está vivo 4 días. Vecino, o sea, me imagino que mi pregunta principal sería, ¿qué hay después de ahí? vecino, usted tiene la respuesta a mi pregunta. ¿Qué sucedió en esos 4 días? ¿Tú sabes por qué no se escribió nada de Lázaro? Porque no hay nada. Porque no hay nada. O sea, cuando le preguntaron, y varias veces que le preguntaron. Porque los discípulos, perdona que mantén la idea, recuerda que un día ellos estaban en la barca y había una gran tempestad. Sí. Y Jesús venía caminando. ¿Y qué pensaban que Jesús era? Fantasma. O sea, ¿qué es un fantasma? ¿Es el espíritu de qué? De un muerto. De un muerto. Sí, o sea, sí. Hasta los mismos discípulos tenían en su sistema de creencia algún tipo de, vamos a decir, de percepción con respecto al estado. Con respecto a ese estado. Entonces, cuando le preguntan a Lázaro dijo, nada interesante que escribir. O sea, la respuesta de Lázaro fue tan desabría que nadie se atrevió a escribirlo porque no había manera. Cuando Lázaro preguntó, no, yo recuerdo que yo estaba enfermo y cerré los ojos. Ya, o sea, porque es que no hay nada. Pues. O sea, la historia de Lázaro tan vivida es una muestra tan grande de que después de que tú cerraste esos ojos, no hay nada más que contar. O sea, todo lo que se haga en beneficio de una persona después que muere no tiene ningún sentido porque realmente no tiene validez. No tiene relevancia. No tiene relevancia. Entonces nos vamos a la parte del miércoles. El espiritismo en los últimos días, primera parte. ¿Tendrá el espiritismo alguna función específica en estos últimos días? Bueno, una de las cosas que veo y que en mi niñez estuvo, no sé si más latente que ahora o ahora está igual, en la mayoría de los animados, en las mayorías de las películas, en la mayoría de las cosas que la gente ve en televisión, hay una arañita, vamos a decir, hay un dedito, hay una uñita de espiritismo. Y mira cómo ahora, porque ahora que lo estoy pensando, antes en nuestra niñez había más influencia del espiritismo. Pensamos nosotros. Exactamente, pensamos nosotros. Pero ¿qué sucede? Que ahora, cuando veo la mayoría de las series, la mayoría de las películas, la mayoría de los programas radiales tienen una influencia homosexual. O sea, la mayoría tiene como, y podríamos decir, ¿será que el homosexualismo ha tomado el lugar de lo que tenía el espiritismo antes? No, lo que sucede es que es la misma cosa. Es correcto. Es lo mismo, es el mismo espíritu. Aquí hace una mención, la lección del miércoles, con respecto al poder milagroso del espiritismo. Yo decía ahorita que Satanás puede falsificar muy bien
todo lo que el cielo hace. Ujú. Entonces, ¿qué vio Satanás? Bueno, que si algo le dio éxito a la iglesia primitiva, era la forma maravillosa o prodigiosa en la que se mostraba el poder de Dios o del Espíritu Santo, resucitando muertos, sanando enfermos, curando, en fin. Entonces, Satanás dijo, bueno, para los últimos días, y eso está relatado en el conflicto de los siglos, esos capítulos que se está recomendando para esta semana, léalo, que Satanás va a hacer eso. En el libro Consejos sobre la Salud, que aquí no está citado en el material, pero sí el libro Consejos sobre la Salud dice que Satanás se convertirá en médico misionero. O sea, que su labor final para engañar a la gente consistirá en supuestamente sanar a la gente. Pero ¿qué es lo que él va a hacer? La va a enfermar y momentáneamente le retirará la enfermedad. Y aquí viene algo muy importante con respecto a la ciencia. Hay cosas que la ciencia no puede explicar, ni lo va a explicar. O sea, la ciencia no tiene cómo explicar cómo alguien se cura de un cáncer, porque para ello no tiene cura. Para ella, porque literalmente no tiene cura fisiológicamente hablando. Médicamente hablando. Médicamente hablando no tiene cura. No tiene cura para la diabetes. O sea, la medicina, y eso lo dicen los médicos serios, no garantiza cura de ninguna enfermedad. Lo que garantiza es un buen tratamiento. Ahora, Satanás tiene poder para curar enfermedades, porque es él que la produce. Simplemente la retira. ¿Ya? Simple. Tan simple como eso. Entonces, ¿dónde está el asunto de que esto, o sea, vamos a alguien en silla de ruedas y que camine? ¿Qué tú puedes decir en cuanto a algo así? Alguien que está paralítico y que ahora se sanó. A una persona que tuvo una enfermedad grave y que ahora no la tiene. En una situación cualquiera y que ahora es evidente de que no está. Tú dirás, y entonces, ¿cómo manejamos nosotros esto? La Biblia es clara. Conforme a la ley, Y al el testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no le el hermano White dice claramente que solo aquellos que hayan profundizado en la verdad de la palabra de Dios serán resguardados de los engaños de los últimos días. Las redes sociales están haciendo su impacto, la inteligencia artificial está haciendo su impacto, hasta el punto tal que están desplazando el estudio de la palabra de Dios en quienes hasta lo predican. Sí. Eso. Aún en aquellos que la predican, la está desplazando, porque ahora para consultar no van a la Biblia, van a la inteligencia artificial. Sí. Y entonces ahí, ese tema de la inteligencia artificial, que es bastante interesante, creo que vamos a tener que sacar un programa para hablar de todo ello, porque, hay que saber cómo funciona, qué te desarrolla y qué eso te puede dar. Entonces tenemos ya la parte del jueves, que es el espiritismo en los últimos días, segunda parte. Y en cuanto a lo que decías, hay un texto bastante interesante, Mateo capítulo 25, donde Jesús hace una separación entre las ovejas y los cabritos, y Mateo capítulo 7 también habla de ello, donde Jesús le dice: apartados de mí, hacedores de maldad, a lo de su izquierda. Y lo de su izquierda reclaman el hecho de que ellos, en el nombre de Jesús, hacían milagros. Lo que decías en cuanto a que Satanás tiene, digamos así, cierta forma de aparentar que él sana, porque no es que él sana en sí, sino que te provoca algo y entonces te da, es lo mismo que, no sé si decirlo, que hace el negocio farmacéutico. Claro. Que es que te daña una parte y entonces te da la medicina de eso. O sea, te enfermas con la comida, te enfermas con el estilo de vida y te vende la medicina. Y te vende entonces la medicina. Eso es lo que Satanás hace. Y mucho del sistema religioso de hoy en día tomarán la metodología satánica con el nombre de Jesús para hacer este tipo de providencia. Por eso es que Jesús, cuando Él viene y entonces hace la separación, dice: no, es que ustedes supuestamente hicieron algo bueno, pero usaron el nombre correcto, que es el nombre de Jesús,
pero lo usaron a través de un método satánico. La llave del Señor, ya para terminar aquí, dice el versículo, un párrafo del conflicto de los siglos, dice, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que da Juan del Hijo de Dios en el Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Satanás? Va a falsificar la segunda venida, pero que hay un detalle. Apocalipsis 1:7, quiero leer ese texto. Miren lo que dice Apocalipsis 1:7. Por eso decimos que la Biblia es la que tiene que hablar en este sentido. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea. Amén. ¿Qué va a hacer todo el mundo? Ver. Sí, y otra parte lo verá todo el mundo. ¿Cómo será? Algunos están diciendo que va a ser por asuntos de la inteligencia artificial y los hologramas que aparecen en las nubes. No, Satanás lo va a personificar. Por eso usted no puede estar llevando todo lo que ve por los aparaticos. Entonces, dice ahí que cuando las naciones lo vean, no va a sentir alegría. Harán lamentación. Lamentación. Y aquí dice que Satanás se va a mostrar a diferentes partes del mundo con gran esplendor, con un brillo deslumbrador parecido. O sea, cuando la gente vea eso, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a maravillar. Pero dice, en la descripción de Apocalipsis dice que la verdadera venida de Cristo, en vez de ser una alegría, ¿qué será para la mayoría? Una gran tristeza, una gran desilusión, y que le verá todo ojo. Dice, por eso Jesús dijo, si dicen helo aquí o helo allá, no vayáis. Sí, en el capítulo 24 del libro de Mateo. No vayan, porque la venida de Cristo lo verá toda la tierra, y no va a tocar tierra. No va a tocar tierra, sino que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que los que estemos vivos, dijo él, y los que resucitan, lo vamos a recibir ¿a dónde? En las nubes. No aquí en la tierra. Jesús no va a tocar la tierra. Jesús vendrá en las nubes. Así que la palabra de Dios es clara con esto, pero si nosotros no tenemos conexión con la palabra, si no sabemos lo que dice la palabra, tristemente seremos víctimas del engaño de los últimos días. No te dejes engañar por el espiritismo. Sí, no vea, por favor. No permita que tú ni tus hijos vean muñecos, vean películas centradas en el espiritismo. Satanás te quiere engañar. No te dejes engañar. Pídele a Dios sabiduría y Él te la dará. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones.